Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Factor K, un programa dedicado exclusivamente a la economía y a las finanzas, donde nos encanta debatir, construir, apretar, morder, mascar números, nos encanta la numerología y por eso hemos abierto este espacio que tiene una audiencia bastante grande en todo el país. Nos escriben de todas partes del país, así que mándenos sus mensajes para que podamos hacer una comunicación interactiva con el programa. Quiero comenzar con un dato no menor, y es el hecho de que se está debatiendo en el Congreso la aprobación del presupuesto general del Estado. Este presupuesto es tremendamente importante para toda la economía nacional. Estamos hablando de más menos de una cifra grande de 400,000 millones de bolivianos que están en juego para su aprobación. De hecho, tiene un incremento de 7,500 millones de bolivianos respecto al anterior presupuesto general del Estado. El problema de esto es de que de estos 400,000 millones de bolivianos, el 68-70% casi se destina al gasto corriente, es decir, a gastos de sueldos, lo que me parece una cifra tremendamente gorda. A eso precisamente se le denomina el famoso déficit fiscal, el estado obeso que tenemos y que se tiene que reducir de alguna manera. Y ahí entra también el tema de la justicia con su amenaza de paro y está pidiendo pasar del 0,46% del presupuesto general del Estado a un 5% del presupuesto general. Eso significa que quieren pasar de tener un presupuesto de 900 millones a cerca de 20,000 millones de bolivianos. Vamos a ver en qué va a quedar esa presión por parte del Poder Judicial respecto al Ejecutivo. Por otro lado, el saldo comercial ha caído un 60%, de acuerdo a los últimos datos del INE. En mayo, respecto de abril, se habría reducido en 1,000 millones de dólares. Y las exportaciones también habrían bajado en mayo en 800 millones de 1,200 millones que teníamos de valor de exportaciones. Entonces, estamos teniendo un problema también en la balanza comercial en el país, producto del coletazo de los bloqueos. También hay un tema muy interesante, ya los surtidores ya van a poder vender gasolina o comprar, mejor dicho, gasolina a los privados. Y van a poder vender esa gasolina supuestamente que tiene mayor o mejor calidad. Esto es muy importante por una sencilla razón, porque ya YPFB ya no tiene el monopolio de la venta y la comercialización de carburantes en el país. Cada vez más YPFB tiene un serio problema de supervivencia. Muchos ya hablan de se debería cerrar YPFB, se debería reducirla al máximo YPFB. ¿Qué vamos a hacer con YPFB? Porque ahora ya ni siquiera produce, ya ni siquiera comercializa. Los privados se van a encargar de ese tema. Y finalmente, la marca País anoche, fiestas julianas que se inauguran, los paceños están de fiesta todo el mes, prendieron la TEA desde el Cerro Santa Bárbara y bajo esa gran TEA hermosa lanzaron su marca País bajo la promesa de la paz, capital del cielo. Esas son las noticias que podemos destacar de la economía en esta semana, en este día. Así que comenzamos el programa de Factor K con un invitado muy importante que tenemos ahora, es Eduardo Rodas, que es presidente de la Cadeco Cruz. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, buen día, perdón, Javier. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, excelente la introducción que has hecho dando un poco el contexto de esta parte macroeconómica y bueno, aquí atento a la conversación que podamos hacer hoy. Gracias, Eduardo. Solamente para dar un paréntesis, es algo inédito en la historia republicana o política democrática del país que un poder del Estado le haya amenazado a otro poder del Estado con parar. Hay más de 300,000 casos en la justicia que están parados, literalmente parados. El 85% de los casos de los presos que están en las cárceles del país están también con sus casos parados. Es decir, hay un problema sistémico dentro del poder de la justicia. Pero bueno, Eduardo, a ver, empecemos en detalle la entrevista. De nuevo, muchas gracias por estar en el programa. Este nuevo tipo de cambio flexible que el gobierno ha aprobado, ¿va a afectar a la Cadeco Cruz? ¿Va a afectar a la industria de la construcción? ¿Podemos esperar un incremento de precios? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es la lectura que están teniendo ustedes del sector? Evidentemente hay una afectación directa
en primera instancia a los costos de todos los materiales importados y de manera subsecuente a la industria que depende mucho de materiales importados, obviamente en relación a la construcción, nos referimos al tema del transporte, por todo lo que son los insumos, repuestos, llantas, aceites, etcétera. Entonces, sí, hay un ambiente en el cual se prevé una afectación inminente en el tema de los costos de importación y la correspondiente actualización o ajuste que hagan los agentes económicos sobre sus niveles de precios de venta. Si bien eso es el efecto directo, hay una medida de contención que ha lanzado el gobierno con carácter temporal, porque el decreto también lo contempla válido solo hasta el 31 de diciembre de este año, que es el tema de una reducción del 5% al tema de los gravámenes. Evidentemente se aplica sobre el GAC. Entonces, eso va a variar obviamente independiente de la tarifa que cada partida arancelaria tenga que aplicar, pero sí es un efecto importante porque evidentemente el factor que se aplicaba sobre un producto que era del 15% y ahora se aplique 10%, es una medida que tiende a que no sea demasiado descontrolado el efecto de la inflación sobre los bienes importados. Pero hoy por hoy la economía está en un proceso de ajuste, las cotizaciones de las materias primas, de los materiales en el rubro de la construcción todavía no tienen nuevos precios estándares, pero sí han lanzado ya señales de que en este corto plazo cada empresa va a empezar a identificar su nueva estructura de costos sobre su pool de productos y eso lo vamos a ir viendo y ya lo estamos empezando a ver a partir de estos inicios de julio, ¿no? Eduardo, del 100% de las materias primas del sector de la construcción, ¿cuánto equivale el tema de importar productos desde lo que tú decías, los repuestos, las llantas, la gasolina, en fin, todos los insumos que necesitas para construir en el país? ¿Es muy alto o estamos hablando de un 15, 20%? En términos generales podríamos hablar alrededor de un 40%, pero esos porcentajes van a variar dependiendo lógicamente, del tipo de obra que se esté analizando. Hay una afectación muy marcada si es que la obra es muy intensiva, digamos, en materiales de obra fina que en el enfoque del proyecto se haya definido usar demasiado material de acabado importado. Entonces, en términos generales, pudiéramos decir en ese rango, ¿no? Entre un 35 y un 40-45%, ¿no? Lo mismo pasa en el tema de una carretera, por ejemplo, que la incidencia en que si se hace con un material primario importado como es el asfalto, pues Claro. la proporción ahí afecta significativamente, aunque ahora lógicamente ya tenemos un gran número de proyectos carreteros que van por el tema de pavimento rígido, ¿no? Que sería con cemento. Que dura mucho más tiempo, ¿no? 10 años por lo menos de permanencia. Es un poco más caro, pero su durabilidad es mucho más alta, el cemento rígido. Sí, sí, evidentemente, y obviamente no quiere decir que el cemento también tiene su componente de material importado, Claro. pero no va a ser en la misma proporción que traer el 100% del asfalto, por ejemplo, ¿no? Eduardo, yo me acuerdo hace bastante tiempo que se anda discutiendo la posibilidad de declarar, corrígeme tú si estoy equivocado, de tratar de construir una ley que de alguna manera fije como patrimonio nacional la chatarra, porque es increíble cómo mandamos chatarra a Arequipa, a Perú, y de ahí nos mandan el fierro y volvemos a importar algo que hemos mandado nosotros. ¿Tú tienes conocimiento de ese proyecto de ley, Eduardo? ¿O hay o no hay nada? Sí, en realidad sí, eso ha ido de alguna manera cambiando un poco con el ingreso al mercado de un par de agentes económicos que ya pueden
hacer la transformación de la chatarra en hierro de construcción, ¿no? En fierro. Entonces ya tenemos dos industrias importantes. Entonces, de alguna manera ya, hoy por hoy, ya hemos, y no desde hace mucho, pero ya somos de alguna manera consumidores totales en el tema de la chatarra. Qué Y bueno. evidentemente eso de alguna manera causa o por lo menos marca la línea para empezar a intentar hacer un equilibrio en la no dependencia total del acero de construcción a un 100% sobre un material importado, ¿no? Qué bueno, esas son buenas noticias. Ya no estamos dependiendo tanto de la importación de fierro desde Arequipa, Perú. Correcto. Eduardo, ¿tú crees que se va a ralentizar un poco la industria con todo este tema del tipo cambiario? ¿O estamos viendo de a poco queremos dinamizar la economía, de a poco queremos volvernos a sacudir el polvo y pararnos? ¿Es posible? ¿Cómo está viendo el diagnóstico, la prospección, la Cadeco Cruz? A ver, todavía estamos en un periodo de ajuste, en un proceso de ajuste, y eso es a nivel macro, ¿no? Por ejemplo, los indicadores que comentabas al inicio del programa, el nuevo presupuesto general de la Nación, en realidad ahorita, hoy por hoy, lo que el gobierno está simplemente haciendo, que en esta primera instancia está tratando de bajar los 2 dígitos de déficit fiscal, intentando en primera instancia bajarlo a 1, pero aún así sabemos que por ahí todavía estamos probablemente a unos 2, 3 años de seguir manteniendo todavía un déficit fiscal. Entonces, es un proceso de ajuste que se está haciendo a nivel macro, e indudablemente esos procesos de ajuste donde tenemos ya haber salido al menos parcialmente de la subvención del combustible, donde haber liberado en primera instancia el tipo de cambio, son una serie de ajustes que económicamente probablemente sí se tenían que hacer desde un punto de vista de administración del Estado, pero indudablemente eso va a acarrear que los diferentes sectores de la economía también tengan que sufrir ajustes al interior de cada uno de sus matrices de equilibrio. Entonces, estamos todavía viendo que es un proceso de ajuste que va a ser en mayor o menor proporción en la medida que el gobierno también pueda ayudar apuntalando los otros elementos que se tienen que hacer adicionales a estas medidas iniciales de ajuste. ¿A qué nos referimos? Y lo hemos nosotros comunicado de manera pública en inicios de la semana pasada. El gobierno debe tener un plan franco y directo, por ejemplo, para el tema de incentivar nuevamente las exportaciones. Debe trabajarse nuevamente en un programa de inversión pública que lógicamente va a estar condicionado a las nuevas condiciones que pueda tener con organismos multilaterales que apoyen proyectos específicos en el contexto de recuperación que tenga Bolivia. Se tiene también que garantizar lo que hablabas también, el tema de energía, el tema de combustible, en el corto y en el mediano plazo, que hay una nube negra sobre todo este proceso por el tema de que están trancadas las leyes importantes, la ley de hidrocarburos, todavía no tenemos noticias sobre eso, la ley de energía, la ley de inversiones. Adicionalmente a ello, se tiene que continuar trabajando en procesos de simplificación, procesos administrativos de simplificación, nuevamente de trámites, nuevamente el acceso al crédito productivo debe trabajarse de cerca, y el tema de regular nuevamente el incentivo para que vuelva a fluir el tema del financiamiento, la parte bancaria. Entonces son una serie de medidas que se tienen que ir trabajando para que el efecto en los diferentes sectores de alguna manera no sea tan largo y no estemos en 3, 4 años o prácticamente nos pasemos toda la etapa en este gobierno simplemente en ajuste, y de repente poder agarrar un nuevo norte quizás en 1 año, 2 años, y poder intentar revertir las tendencias negativas que tenemos del PIB, ¿no? De hecho, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Eduardo, hace un par de días
lo dijo en una conferencia de prensa, esperamos que el gobierno nos presente un plan real. La palabra que utilizó fue el real y realizable en el corto tiempo. Ya no podemos estar con promesas o con discursos porque ya no aguanta la economía. Ustedes le han tocado a la puerta al Ministerio de Obras Públicas, Eduardo, al Ministerio de Economía, para preguntarle, cuál es el plan, cómo vamos a seguir adelante, porque con todos los analistas económicos que hablamos, todos coinciden de que esto es un tema sistémico, es decir, no es un solo factor, es la ley de inversiones, la ley de hidrocarburos, la ley de electricidad, en fin, hay un conjunto, un paquete de leyes que se deben reformular, reconsiderar para beneficio del sector, de todos los sectores en realidad. ¿Y han tenido reuniones, Eduardo, o están pidiendo una reunión? Yo pienso que estamos todavía de alguna manera concluyendo una primera etapa que es de tanto a nivel macro como a nivel probablemente de diversos sectores. Estamos simplemente atendiendo los temas graves, los temas críticos. O sea, como se dice por similitud, de repente estamos simplemente deteniendo las hemorragias. Ya. En el sector construcción, por ejemplo, los primeros meses, y trabajamos de cerca con el Ministerio de Obras Públicas, simplemente dijimos, ¿cómo hacemos para que los proyectos puedan continuarse, puedan concluirse con este escenario de devaluación significativa, de imposibilidad de poder terminar las obras por el efecto de los incrementos significativos de precios de los materiales y del combustible? Entonces, sí se trabajó, sí, ustedes han visto, porque se escuchó bastante en los medios el tema de que pudimos gestar de manera conjunta la promulgación de un decreto supremo que ya permite en todo el sector público a nivel nacional, en las diferentes instancias del sector público, poder acceder a un contrato de reajuste de todos los precios. Eso salió en marzo de este año, y ya desde marzo las distintas empresas constructoras del país ya están trabajando en los respectivos ajustes de esos contratos. Entonces, después de haber concluido ese proceso, pues, y en paralelo, lógicamente, ya estamos iniciando el tema de los principales contratantes de obras públicas ya se están sentando con nosotros y estamos haciendo alguna planificación todavía de corto plazo, pero sí para empezar a reactivar las obras de mayor urgencia, de mayor emergencia. Eso se está haciendo nuevamente a nivel municipal, a nivel departamental y también con algunas otras instituciones a nivel nacional. Entonces, es un proceso, como decíamos, Javier, primero intentar lo urgente y lo crítico, lo que puede seguir dañando al sector. Luego de eso ya estamos en la reactivación de las obras más requeridas, de las más importantes, y posteriormente ya seguramente entrar en una fase ya de lo que sería la planificación de desarrollo, algo más de largo plazo. Eduardo, no te quiero meter en problemas, pero hablábamos con la Sociedad de Ingenieros también de Bolivia y nos decía que hay una deuda bastante compleja hacia el sector de la construcción por parte de los municipios, por parte de las gobernaciones. Entendemos que más de los 339 municipios, cerca de 150 están prácticamente en quiebra. De los 9 gobernaciones, cerca de 4 o 5 están en default. ¿Cómo están viendo este tema de la deuda hacia el sector? Porque yo tengo aquí unos datos que dice que la construcción en Bolivia mueve más o menos 5.000 millones de bolivianos al año y han tenido apenas un crecimiento de un 0.46%, que es bajísimo. ¿Es así, Eduardo? Sí, el sector prácticamente no está en crecimiento, se mueve incluso en indicadores bajos, pero ya por debajo de repente del cero de crecimiento. Entonces, es obviamente un efecto de lo que sucede en la economía. Ahora, la deuda es uno de los elementos centrales, porque son dos enfoques que dañaron y están dañando todavía significativamente al sector de la construcción. Uno es la deuda que se viene acarreando, el no pago de las planillas
en diversos, Sí. en diversos estados, en diversas partes del estado de las deudas públicas. Y el otro elemento era el tema del desbalance que ocasionado por estos 2 últimos años en el tema de precios, no todo lo económico. Entonces, estamos trabajando en ambos aspectos. Evidentemente ya conversamos sobre el tema de precios y el otro elemento, indudablemente, flujo de caja. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos sentando con las instituciones en el lado de esta Cámara Departamental. Uno de los principales aspectos que tenemos en el tema de cuentas por cobrar es con el gobierno municipal de Santa Cruz. Y hay buenas perspectivas de que por lo menos eh, quiero señalar algo que no veíamos puedo decir francamente, en décadas, que es el tema de la responsabilidad política en relación a las obras. Hoy por hoy, por ejemplo, ¿qué nos dice el secretario de Obras Públicas de la alcaldía? Nos dice que las constructoras podemos estar 100% seguros que como primer elemento de esta nueva administración, la alcaldía se compromete a no licitar ni una sola obra que no esté garantizado el pago en el presupuesto de la presente gestión. Eso quiere decir que van a dejar de hacer política con las adjudicaciones de obras. Eso es algo que no lo veíamos en mucho tiempo, y eso es algo que anima evidentemente al sector, porque ya uno siente que va a haber una responsabilidad social sobre el proceso de adjudicación de obras. El segundo elemento que hemos estado conversando, que evidentemente eh, todas estas obras nuevas que inicien en la cartera del gobierno municipal, pues se van a tratar con las políticas que debieran tratarse siempre, que es planilla presentada, aprobada por los supervisores, entra a administración, tiene su número de diamante, y eso tiene un proceso administrativo que debiera estar dentro de los 30 a 45 días para el proceso de pago. Entonces tenemos la ratificación de que todos los proyectos nuevos van a empezar a funcionar con normalidad. Y algo que no se puede tapar el sol con un dedo es evidentemente un monto significativo de deuda a las empresas constructoras antiguas. Muchas de ellas obviamente vienen de la anterior administración, pero es algo que con este nuevo proceso de reestructurar el sistema de recaudaciones del gobierno municipal, ellos se comprometen a ir cumpliendo en subsanar esa deuda antigua en el corto plazo. Obviamente nos referimos a un corto plazo en una gestión administrativa. Estamos hablando de que probablemente pudiéramos salir quizás al menos de un 50% de esa deuda antigua y abultada en el 2026, y probablemente ya concluir o cerrar esa etapa en el primer semestre del 2027. Eso es más o menos entonces el escenario, Javier, respecto a tu consulta. Justamente lo tenemos en el set al concejal José Hugo Antelo, que vamos a preguntarle ese tema también en un momento después de la entrevista con Eduardo. Eduardo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por darnos esta información que realmente es crítica. Espero que realmente la deuda baje y haya mayor claridad y certidumbre en la adjudicación de las obras y en las licitaciones, porque después la espalda del constructor se te vuelve muy complicada para seguir avanzando en la construcción en este tema. Una sola pregunta que quería comentar, no sé si tú, Eduardo, podrías tener también una visión. En La Guaira, en Venezuela, hemos tenido un terremoto gemelo que le llaman, 7.5 y 7.2. Se calcula que van a haber más de 10,000 muertos, Eduardo. Es una cifra muy grande. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hubo un reportaje de la BBC de Londres donde dice que 52,800 edificios, Eduardo, están en riesgo de ser derrumbados o que deben ser derrumbados porque ya son inhabitables. 52,800 edificios. Eso es muy anormal en una zona sísmica. ¿Estás al tanto de esto, Eduardo? ¿Has leído algo de este tremendo terremoto?
Sí, 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 no, es indudable, es un efecto masivo, es algo, a ver, tradicionalmente la zona no estaba considerada como una zona de riesgo habitual, de Mm. riesgo sísmico habitual. Sin embargo, a pesar de eso, sí habían, habían datos concretos de que eh, elementos geológicos dictaban de que podía en algún momento activarse el riesgo. Entonces, evidentemente, ese tema ya se dio, el país entero, dada la no habitualidad de procesos sísmicos, evidentemente nos ha demostrado que no estaba preparado, la infraestructura no estaba construida con esos cuidados, encima de que también viene por el tema económico que ha sufrido Venezuela en los últimos años, en décadas, viene con una infraestructura con muy poco mantenimiento, Sí. muy poco orientada a la modernidad. Entonces ese Mm. efecto ha golpeado duramente ese país, lamentamos muchísimo como vecinos sudamericanos y bueno, es algo que de repente la comunidad internacional va a tener que apoyar. Evidentemente el riesgo sigue porque una estructura dañada es una estructura que en el corto plazo va a ir agravándose el Mm. problema causado ya por estos sismos y Sí. evidentemente representa un riesgo potencial que en los próximos días o semanas Mm. pueden darse una serie de colapsos subsecuentes. Entonces, ese país necesita mucho apoyo de la comunidad internacional, tanto de la parte técnica, de la parte de logística, etcétera, ¿no? Entonces, eso muestra un poco de que la parte de planificación de las sociedades debe hacerse de manera cercana con la parte técnica, ¿no? No, Mm. no puede ir la parte de emprendimientos privados, simplemente que van a ir desde un punto de vista simplemente del retorno, de la rentabilidad, no puede ir sola sin el acompañamiento de las instituciones técnicas que van a avalar un desarrollo sostenible y seguro para la población. Sí, es correctísimo, Eduardo. Nosotros tuvimos un sismo fuerte, ¿te acordás? Aiquile, Totora, Claro que sí. prácticamente todos los pueblos quedaron destruidos. Pero bueno, gracias, Eduardo, por tu tiempo. Y el pálpito, ¿quién gana? ¿Argentina o Cabo Verde? No me digas Argentina, Eduardo, Pensamos, porque me enojo, por favor. Pensamos que va a ser un hermoso duelo porque de alguna manera estamos viendo eh, el poder clásico futbolístico con algo emergente, entonces Los hay convocaron mucha, por LinkedIn a los jugadores de Cabo Verde, Eduardo. Por sí, LinkedIn, por sí, sí. correo, por WhatsApp. Che, ¿querés jugar el Mundial? Dios mío. Hay mucha expectativa, es como si te acuerdas, como Rocky uno del Eso, campeón qué contra el retador, sí, poco extraordinario conocido y que al ejemplo. final, Así, tal cual. exactamente. Pero Bueno, bueno, vamos a estar todos listos para ver semejante duelo. dale. Eduardo, un abrazo. Gracias por tu tiempo Un gusto y nuevamente. muy agradecido por la cobertura, algo que obviamente la población debe conocer, porque ahora como bolivianos tenemos que estar muy involucrados en Mm, todo este proceso de reactivar nuestra economía. así es, sin duda. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Bueno, Gracias, gracias continuamos, a todos, gracias al programa. por favor. Continuamos con el programa. Precisamente tenemos un invitado de lujo aquí en el set. Nos acompaña el concejal José Hugo Antelo. Concejal, bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Días, muy bien, agradecido por la cobertura y espero poder conversar con ustedes y poder aclarar varios puntos que se están trabajando en el gobierno municipal. Qué bueno, concejal. Yo recuerdo en el proceso de las autonómicas que por fin ha habido un cambio realmente profundo en todos los municipios. Hay gente joven, hay gente muy proba, más del 53% son mujeres ahora que están en las alcaldías, en las gobernaciones. Por primera vez tenemos una gobernadora, mujer en Pando, una gobernadora en Tarija, una vicegobernadora acá, que es Paola Aguirre, en la gobernación de Santa Cruz. Tenemos a la presidenta del Consejo Municipal más poderosa de Bolivia, Luisa Nayar, porque es la alcaldía con mayor crecimiento, con el POA más grande. Mamén es una especie de Superman en este tema en Bolivia. ¿Cómo está viendo esto, concejal? ¿Es así? Somos un municipio grande, fuerte, pero seguramente tenemos mucho que rectificar, mucho que acomodar.
Es un municipio con una potencialidad enorme de convertirse en una de las urbes más importantes de América Latina. Así es. Sin embargo, se ha visto con un lastre en los últimos años de cómo la política ha perjudicado a la gestión, de cómo la política ha perjudicado a la inversión privada. La demagogia, ¿no? La demagogia, La corrupción. ¿no? En pocas palabras. Creo que se ha visto, justamente como usted dice, en estas últimas elecciones autonómicas, un cambio de época en muchas alcaldías. Creo que ha habido un cambio de tendencia, un cambio generacional. Así es, sí. Lo que me llena a mí de esperanza también como ciudadano, y sé que llena de esperanza también a mucha gente, pero no solo un cambio generacional en cuestión etáreo, sino también una cuestión de pensamiento, una renovación de ideas que creo que es muy bueno, y eso ya se está empezando a ver reflejado en la gestión y se va a seguir reflejando con estas nuevas ideas en favor de la iniciativa privada a lo largo de estos 5 años. Qué bueno. Uno de los temas que vamos a tocar es precisamente la abrogación de la licencia medioambiental, Sí. que antes era un requisito y que estaba sujeto de alguna u otra manera a actos de corrupción. Se llegaba a cobrar hasta 12,000 bolivianos por esa licencia. Con la eliminación de este tema, creemos que ya está, el tema de la corrupción se estaría saldando. Queda mucho por hacer, pero sí, hemos dado un paso histórico en el Consejo Municipal. La agrupación Voz presentó como agrupación una iniciativa para abrogar lo que es la ficha técnica ambiental. Ajá. Esto se prestaba, era un requisito innecesario, Completamente. completamente innecesario, porque no puede ser, por ejemplo, que te pidan estudios de impacto ambiental a una tienda de barrio, Claro. a una peluquería, o a una librería, o a un estudio de abogados, O un consultor. o a un consultor. Gente que no genera ningún impacto ambiental. Entonces, esto se prestó para actos de corrupción, de extorsión, Así es. pero sobre todo al pequeño emprendedor, al que le cuesta cada peso y que a veces le cuesta llegar con el pan cada día a su casa. ¿No? Un documento que te costaba 200, 300 pesos sacarlo, te cobraban miles de bolivianos para sacarlo. Y aparte, el hecho de que te extorsione un funcionario público, cuando se entiende que si vos ves un funcionario público, te deberías sentir seguro porque te va a ayudar. En cambio, todos Claro, estos no elementos es como... así. Y también la licencia de funcionamiento, que es algo que también ya lo vamos a tratar, se convirtió en elementos de extorsión. Ejemplos hay muchísimos. Entonces, nosotros entendemos que el progreso de una sociedad se da a través de la iniciativa privada, no a través del Estado. El Estado solamente tiene que dar en sus 3 niveles, municipios, gobernaciones y nivel central, brindar las condiciones a que el empresario, a que la iniciativa privada prospere y solo dejar las reglas claras del juego. No tiene que venir a extorsionar. Nosotros tenemos esa visión como agrupación Voz y ahora en gestión como consejo municipal y como alcaldía. Y nosotros lo que queremos es justamente eso, ya no estar al frente del emprendedor empujándolo sin dejarlo avanzar siendo un obstáculo, sino estar al lado y empujar juntos el carro de la economía junto con los emprendedores. Era un documento, concejal, porque al pequeño y mediano productor prácticamente lo tenían acogotado desde el pago de impuestos, una persecución salvaje, impositiva, sacar varios documentos, porque no solamente era el tema medioambiental, sino eran muchos documentos, y siguen siendo muchos documentos. Sí. Ser legal y ser formal en este país, concejal, es una pesadilla, es una verdadera pesadilla. Para emprender en Bolivia tenés que ser valiente. Sí, yo siempre digo, tenés que tener cojones a lo español. El hecho de solo emprender ya demuestra mucha valentía Sí, en una muchísimo, persona. muchísimo. Pero emprender en Bolivia con unas condiciones tan adversas realmente es admirable. Sí, sí. Y nosotros queremos que emprender no sea difícil. Queremos ayudarte a que te vaya bien, porque si a un empresario le va bien, a muchas personas le va Claro. bien, porque genera flujo económico, genera trabajo. Así es. Concejal, a ver, ¿por qué me dice que este es recién el primer paso con la licencia ambiental? ¿Qué otros pasos más se tienen que dar para que esto ya termine de alguna manera cerrado? La ficha técnica ambiental era un requisito para sacar la licencia de funcionamiento. Sí, estaba Ya. ligado a... Sí, y entonces te extorsionaban y vos Claro.
querés podías sacar tu licencia de escalar. funcionamiento, pero te pedían esto más, entonces Claro. te extorsionaban acá y luego te extorsionaban un Exactamente. poquito más allá. A Y doble luego banda. iban y te visitaban todavía. A doble bandera. Sí, entonces hay bastantes proyectos que estamos trabajando. De hecho, ya hemos simplificado un poco lo que es sacar la licencia de funcionamiento. Ya. ¿Ya? Se han sacado a todos los tramitadores, pero obviamente vos también tenés que agilizar que se puedan sacar las cosas, obviamente en regla, pero también en tiempo y forma que beneficie a la gente. No lo vas a tener esperando 3 meses. Ahora, está la cuestión, algo que más adelante se ha simplificado y estos requisitos algunos se han quitado, porque eran más de 15, 16 requisitos. Se han eliminado algunos, pero obviamente tampoco vamos a incumplir la norma. Se está trabajando en procedimientos legislativos para facilitarle la vida a los emprendedores. Un ejemplo, ya ha habido un alivio tributario Sí. para la anterior gestión, la gestión 2025, y se está trabajando en diversos proyectos, por ejemplo, para modernizar lo que es la licencia de funcionamiento. Una de nuestras promesas de campaña, por ejemplo, y que obviamente la vamos a cumplir, es que a los pequeños emprendedores el primer año no se le cobra la licencia de funcionamiento, porque el primer año es la clave donde vos determinás si tu negocio da, no da. ¿no? Claro. Entonces nosotros no te queremos poner una carga más. Es cuando Lo más único que flujo se de pide caja es, necesita. por favor, emprendedor, empadrónese Mm. y listo. Y obviamente esto viene acompañado no solamente en ese alivio que se estará dando, sino que también hay que modernizarlo porque tenemos que ir hacia un gobierno digital, ¿no? Que puedas sacar quizá tu tu licencia de funcionamiento desde tu teléfono. Y eso está funcionando, concejal, en el sentido de ya hay algún estudio, ya hay algún proyecto de cómo traer la tecnología, qué tipo de tecnología, si ya cómo vamos a digitalizar los Por procesos. supuesto, porque ejemplos en el mundo sobran, Mm. pero también hay ejemplos en Bolivia. Yo traigo a colación un ejemplo de cómo el privado funciona en este tipo de cuestiones. Fundaempresa, con el registro de comercio. Ahí está. Mejoró bastante el registro de comercio de lo que antes era el Senarec. Sí, claro. Ahora volvió el CEPREC, trataron de modernizarlo, pero ahí vemos que cuando el Estado trata de digitalizar, yo creo que Bolivia es el único país donde digitalizar volvió más complicadas las cosas. Porque ahora no solo tenés que llevar el documento, sino que registrarlo y aparte de llevarlo, lo que me parece una incoherencia. Es una, Pero bueno. una tontería. Sí, eso es algo que hizo el anterior gobierno nacional. Bueno, veremos. Seguramente tenemos muchas esperanzas que el gobierno del presidente Paz pueda mejorar estas cuestiones. Donde hay un tramitador, hay un acto de corrupción. Sin duda, yo creo que uno puede calcular o estimar la corrupción que hay en una institución pública dependiendo de cuántos tramitadores hay afuera. Claro. ¿No? Es Entonces, un parámetro. por ejemplo, Fundaempresa fue un gran ejemplo y creo que se lo puedo usar como caso de éxito para implementar un gobierno digital, al menos en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Hablábamos con el presidente de la Cadeco Cruz y nos decía, ojalá que ya las licitaciones tengan mayor certidumbre por parte del municipio, que se concilien el tema de las planillas. Hay una deuda que se está arrastrando. ¿Cómo están viendo este tema desde el Consejo Municipal, concejal? A ver, uno de nuestros retos, porque hay que ser honesto, la alcaldía está sin plata, la han dejado sin plata. Siendo la alcaldía, Siendo la alcaldía más grande de Bolivia. Sí, se tiene presupuestado, por ejemplo, para este año, el POA de este año es 4.790 millones de bolivianos. Ya. Sin embargo, eso también es una cifra irreal porque inflaron los datos. Sin embargo, no deja de ser el gobierno municipal que recibe más ingresos. Sí. Ahora, pero hay una cuestión, no importa qué tanta plata te entre si gastas más de lo que te entra, eso es el déficit fiscal. Claro, así como en el estado grande tenemos un déficit fiscal, un estado obeso, también tenemos en las alcaldías obesidad. Exactamente, hay un estado obeso. Solo en sueldo se gasta más o menos 100 millones la planilla Y de bolivianos al mes. Entonces, 1000 y tantos representa él 20, no, 30%. sí, un poco más de 1.000 millones de bolivianos al año en sueldo. A mí me parece... Es demasiado. Nada opera así, salvo que tu objetivo como alcaldía sea pagar sueldos, es decir, convertirla en una agencia de empleo, que es lo que no se quiere. Se quiere gastar lo menos posible y maximizar la eficiencia. Claro. Pero particularmente en este tema de las empresas, se le debe a cada santo una vela y creo que parte de la responsabilidad que uno tiene que tener hacia las empresas privadas y también para que la municipalidad ande y pueda brindarle los servicios a la gente, no solamente pasa por eliminar, por ejemplo, la ficha técnica ambiental o modernizar la licencia de funcionamiento, sino que tenés que tener un gobierno municipal con credibilidad.
que creo que en un mercado con agentes económicos es uno de los elementos más importantes, la credibilidad. El gobierno municipal dejó de tener credibilidad porque no le paga a las empresas que contratan. Entonces, uno de los compromisos... Yo ya no trabajo con la alcaldía. Claro, muchos empresarios ya no contratan con la alcaldía. Es más, hay muchas licitaciones que he estado revisando en los últimos años de la anterior gestión que se declaraban desiertas. Sí, ¿Y claro. por qué se declara desierta? Es un riesgo muy alto. Porque vos sabés que no te van a pagar. Claro. ¿No? Entonces, obviamente, uno de los compromisos es pagar las deudas de la anterior gestión, lamentablemente. Se contrató y uno tiene que continuar con la gestión del Estado. Uno no puede decir, vino el anterior, no te pago. Obviamente se irá a revisar si hubo sobreprecios y demás, pero si se te debe, se te tiene que pagar. Y ese es un compromiso con las empresas y creo que esas señales que se ha brindado de decir este tipo de cosas ha devuelto un poco la credibilidad del gobierno municipal para con las empresas para que eventualmente se les pueda volver a contratar, se vuelvan a presentar a licitaciones que ya no queden desiertas para poder seguir brindándoles servicios a la gente. Concejal, hablábamos con varios expertos y nos decían, son tiempos de auditoría, son tiempos de abrir el ropero y ver cuántos muertitos nos han dejado ahí la anterior gestión. ¿Cuántas obras se han parado en Santa Cruz, concejal? Porque uno camina por esta ciudad tan grande, tan pujante, y yo veo cómo vienen muchos empresarios, vienen mucha gente del extranjero, y dicen, me han hablado maravillas de Santa Cruz, pero veo montones de basura por todo lado, las avenidas están rotas, lo de Equipetrol es un desastre, es el triángulo mágico dorado. El triángulo de oro que está lleno de baches. Está lleno de baches, es un desastre. ¿Qué está pasando, concejal? ¿Cómo van a revertir esto? Ha habido un abandono de la gestión. Absoluto. En primer lugar. Absoluto. No, o sea, se han dedicado algunos lamentablemente a hacer plata. Cuando entra a la función pública, su objetivo no debería ser hacer dinero y menos a través de la corrupción. Uno tiene que venir y dar su hora cívica y servir a la gente y retirarse. Esa es la visión que tenemos. Lamentablemente la anterior gestión no fue así, pero además de eso hubo un contubernio y se esmeraron en hacer que las normas no se cumplan. Por ejemplo, en Equipetrol, obviamente hay un mal trabajo de bacheo y de mantenimiento vial, sí, pero eso también se dio ¿por qué? Porque muchos proyectos se han aprobado y no están cumpliendo la normativa del Código de Urbanismo y Obra. Muchos de los baches en Santa Cruz, obviamente el mayor responsable de la anterior gestión, pero también es porque se esmeraron no hacer cumplir las normas y cuando uno bota constantemente agua a la calle y demás, eso va perforando el pavimento por más de buena calidad que sea. Entonces ha habido un incumplimiento normativo, o sea, no revisaron qué hacía la gente, no revisaron que se cumplan las normas y no hicieron su trabajo de hacer el mantenimiento. Negligencia se llama. Sí, una total negligencia, falta de cuidado y falta de cariño para con tu ciudad. Si entras a la función pública, algo tenés que querer a Ahora, tu concejal, pueblo. Ese es un serio problema. ¿Por qué? Si usted tiene una casa y ve una gotera, usted la repara la gotera inmediatamente, pero si no repara esa gotera, el techo se le cae. Aquí se ha caído el techo, se ha caído las puertas, se han caído las ventanas, se ha caído todo. Y se lo ha normalizado. Y se lo ha normalizado. Entonces ahora el costo que tiene que tener la alcaldía para reconstruir la casa se ha debido triplicar o cuadruplicar. ¿Cuánto presupuesto necesitamos? No sé si han medido o han tenido ya un análisis. Esto es lo que nos está entrando por temas impositivos, esto es lo que estamos recaudando, pero necesitamos una cifra gorda, grande, para volver a rearmar Santa Cruz. ¿Tienen esa cifra? ¿Hay un aproximado de esto? Porque yo veo que están empezando a hacer los baches, pero eso no es una solución, es un parche. ¿Cómo están viendo esto? Sin duda, en muchas avenidas se va a tener que hacer un recapado, digamos, de la capa asfáltica. Sí, la G77 es un... Claro, donde usted mira hay un bache. No creo que haya 200 metros en Santa Cruz sin bache. Sí. No creo. Ojalá no me equivoque. No, yo creo Ojalá me equivoque en realidad. Pero bueno, a ver. Si bien no está ese dato, al menos yo no lo conozco, seguramente, pero sé que el Ejecutivo está haciendo los estudios técnicos correspondientes. Lo que hemos visto, además del daño que ya tiene la ciudad,
es un año de lo que ha dejado de percibir. Mm. Eso se lo tiene claro. Se estima que entre 400 y 600 millones de bolivianos por año desde 2021, el gobierno municipal ha dejado de percibir a causa de qué? De los agujeros, de los huecos que existían en el sistema de recaudaciones. Entonces, pongámosle un promedio entre 400 y 600, 500. En 5 años, 2.500 millones de bolivianos ha dejado de percibir la alcaldía. Mucho dinero. En recaudaciones. Mucho dinero. Y recaudaciones, es decir, ingresos propios, el pago de tus impuestos por tu casa, por tu vehículo, etcétera, etcétera. Eso es la principal fuente de ingresos de la alcaldía, porque el IDH ha bajado mucho en los últimos años, también la coparticipación tributaria Sí. ha disminuido en todos, obviamente al municipio de Santa Cruz de la Sierra también la ha disminuido. Entonces, de tu mayor fuente de ingresos le has quitado eso, por eso es que las cosas están impagas. Entonces, y ese es un dato que ya le puedo dar, de esa perforación, pero no queremos quedarnos solamente en decir, estos se han robado. Hay que determinar también responsables y hacer que paguen, que devuelvan la plata. Ese es el tema de fondo, concejal. No, pero se me están parece haciendo muy de todos fondo ese los tema. estudios técnicos. Está bien. Todos sabemos que se ha robado en la alcaldía. Sí. Todos estamos conscientes de ello. Pero también estamos conscientes de que hay que pedir responsabilidades y hay que pedir que se ajuste también a esas personas. Por supuesto, porque, a ver, si yo como funcionario público sé que se han robado la plata, obviamente tengo que investigar quién es el responsable Sí. y determinar responsabilidad administrativa, civil y penal. Si no, hay una corresponsabilidad del delito. Claro, porque si yo sé que alguien ha cometido un delito, bueno, Es terrible. no puedo decir se cometió delito. Claro. Obviamente, la verdad que obviamente con instrumentos digitales han querido camuflarlo, pero no existe crimen perfecto. Entonces, en su momento ya se están haciendo las investigaciones, las averiguaciones, y ya se están investigando todos los casos para que toda persona que le ha robado un peso a la ciudad vaya preso. Porque esto no es solamente, no es un caso siquiera de venganza o de odio. No, de ninguna esto es manera. una cuestión de responsabilidad. de administrativa. responsabilidad Pero claro. con el dinero de la gente, pero también para que la gente sepa que en esta nueva generación que estábamos hablando al inicio, se sepa que quien las hace, las paga. El trabajo es grandísimo, concejal, porque por un lado tienen que fiscalizar, tienen que auditar, tienen que destinar tiempo y esfuerzo a esa área que es muy complicada, muy compleja, pero por otro lado no puede parar de construir en esta ciudad o de repararla. Sí, a ver, nosotros tenemos muy claro que sí, se robó plata en la gestión y se robó muchísima plata, Ya. pero no podemos quedarnos solamente en mirar para atrás. Exactamente. Hay que hacerlo por una cuestión incluso legal, como estábamos hablando ahorita. Si vemos que se ha hecho un desfalco, se ha generado daño económico al Estado, se tiene que investigar a los responsables y tienen que responder ante la justicia. Sí, por Pero además de eso, no podemos parar el aparato municipal. No se puede parar. No. Se está trabajando, se está haciendo, la verdad que vemos al Ejecutivo en las fiscalizaciones que estamos haciendo, hacen maravillas con la plata para que la gestión pueda seguir andando. Pues no solamente puedes decir, o que Johnny, o que este, o que el otro. No, también la gente quiere respuestas. Quieren que hayan responsables por los daños a la ciudad, por supuesto. Pero también el gobierno municipal tiene un montón de obligaciones, por ejemplo, el desayuno escolar, la salud, la seguridad ciudadana, la recuperación del centro, que son proyectos que no los podemos dejar esperando. Se está trabajando en cada uno de estos proyectos, por ejemplo, ¿no? Y no se está dejando de investigar la gestión anterior. Es como que doble trabajo, Claro. pero es lo que tenemos que hacer. Y la prioridad máxima en este momento, concejal, porque uno camina por la ciudad, la basura es realmente... El compromiso número uno, y lo dijo el alcalde en su momento, es que hacer que la ciudad funcione. vuelva a funcionar. Claro, que vuelva a funcionar. Hay un montón de grandes proyectos, por supuesto, pero lo fundamental es que que la ciudad ande, que los chicos tengan desayuno, que resolver el problema de los trabajadores de salud, para que no hayan paros en salud. Que son frecuentes, ¿no? Que son frecuentes. Que se recoja la basura o que se bachee. Cuestiones que a mí me apena mucho decirlo porque es tan básico, pero también el gobierno municipal está tan mal que eso es una batalla. Sí, hablábamos con Carlos Hugo Molina, que usted lo conoce, concejal, Sí. y él nos decía, es increíble cómo estamos hablando de temas que hace 100 años se habían resuelto.
Hace 100 años, el tema de la basura, el tema de tener una carretera pavimentada, es absolutamente ridículo. Yo le cuento algo, cuando los españoles llegaron a México, a los mexicas, y vieron Tenochtitlán, vieron que no había mugre, vieron que no había desorden, era todo armado, ordenado, y dijeron, esto está más limpio y ordenado que la Europa, que nuestra Europa. Reciclaban basura. Hemos retrocedido un montón, concejal. Es una lástima. Realmente es una lástima. Es penoso, a mí me apena mucho ver, con el cariño que le tengo a mi pueblo, ver Es que lo mal que apena estamos y después ves los números. O sea, Hay que más o hacer- menos la alcaldía no quiebra porque no existe la figura legal de que una alcaldía quiebre, digamos. ¿Me Por entiendes? supuesto. Pero realmente es penoso, da mucha pena y rabia también ver el estado en que nos han dejado la ciudad, en que han dejado la municipalidad. Pero, y eso supone, como estábamos hablando hace un momento, una doble tarea. Ver por qué pasó lo que pasó, ver quiénes son los responsables, pero también tratar de arreglar el problema, ¿no? Es doble trabajo, pero se está trabajando con excelentes profesionales de primer nivel. Y más allá de la capacidad técnica que uno puede tener, está la voluntad de hacer bien las cosas y de trabajar por su ciudadanía. Porque si se contratara gente, por ejemplo, como la anterior gestión, que quiere hacer plata y demás, estamos mal. Porque ahorita lo que menos hay en la alcaldía es plata. Hay gente que está tratando de ayudar, que se ha ofrecido trabajar hasta ad honorem solamente porque, pucha, me da pena ver la ciudad como está. Y es un lío, concejal, porque hay mucho profesional de muchísima valía, de muchísima cuantía, y que cuando le dicen venía al consejo a trabajar, o venía a la gobernación a trabajar, o venía al ministerio, te dicen no, esto es muy lío, me van a hacer un juicio, voy a terminar en problemas, me voy a pelear con todo el mundo. Entonces también es un problema por parte de las instituciones públicas encontrar estos profesionales idóneos que quieran pasar esa línea. La función pública, lamentablemente, en Bolivia es un problema. Es un Es un riesgo. problema, por ejemplo, cuando yo decidí meterme en política, muchas personas me dicen, pero sos muy joven, no vale la pena. Te vas Me a dicen quemar. porque uno, más plata uno hace en lo privado Claro. y por otro lado, te irás a ganar enemigos o alguien te va a querer denunciar. Eso. Entonces, No te metas. no te hagas eso. metas, pero al final creo que la vocación me llamó y sé que a muchas personas que están entrando en esta nueva gestión los ha llamado porque, como le digo, no puedo ver a la ciudad en el estado en el que está. Sí, duele. ¿No? Entonces uno tiene que hacer. La Duele. verdad que hemos visto, por ejemplo, sobre todo en el consejo, he visto mucha gente que le iba excelente en lo privado y se ha metido a trabajar porque dice, yo ya tengo cierto patrimonio construido, así que me las puedo aguantar. Yo lo que quiero es ayudar, dar mi hora cívica, le hemos dicho a algunos, de venir. Esta gestión voy a ayudar a mi pueblo y vuelvo a mi actividad privada. Concejal, el tema del transporte público. Yo no considero que es un transporte público. Para mí es un transporte privado, sindicalizado, mafioso, extorsivo, además, a la población. ¿Qué se va a hacer con este tema? Sin duda. Ahora quieren hay que subir a modernizarlo. 4 bolivianos con 50 el pasaje. El servicio realmente es detestable, es humillante al ciudadano. Es humillante. Usted ve niños en las esquinas, bajo el frío, bajo la lluvia, el micro pasa y le da exactamente lo mismo. Si lo sube o no lo sube. ¿Qué se va a poner por fin un reparo a esto? Creo ¿O vamos que- a seguir con un transporte miserable? Creo que la cuestión del transporte público es algo central para una ciudad. Entonces tenemos que modernizar el sistema del transporte Llueve, no hay público. transporte. Sí, no, han habido reuniones ya con la cooperación internacional para brindar un buen sistema actualizado de transporte público, una propuesta moderna, real y acorde a las necesidades y a la naturaleza de esta ciudad. Pero ahorita yendo a lo reciente, a lo más coyuntural, que ha sido el reclamo o el anuncio más o menos de que Del dentro de alza poco de precio. van a incrementar el precio del pasaje. Yo me pregunto bajo qué criterio. Porque
Yo creo que Santa Cruz de la Sierra, una ciudad tan bonita, con tanto potencial, debe tener uno de los peores, si no el peor, sistema de transporte público de Bolivia y de América Latina, de las grandes urbes. No, entonces, Santa Cruz no puede tener el transporte que tiene. Y yo me pregunto, ¿cuál es el criterio para que se incrementen los precios? Salieron a decir que ha habido una devaluación. La devaluación se dio hace 2, 3 años. O sea, el tipo de cambio se lo ha flexibilizado, pero es el mismo tipo de cambio que ves en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que son excusas baratas para incrementar el precio. Y otra cosa, yo quisiera ver si de verdad está emparejado el sistema que te brindan, perdón, el servicio que te brindan No, de con lo ninguna que manera. te están cobrando. De ninguna Por ejemplo, cuando se incrementó a 2 bolivianos la tarifa, es decir, si no me equivoco, hace 13 años, Ujú. había una serie de compromisos suscritos en un decreto Sí, de ley que lo estaba modernización, revisando el día de ayer. Seguridad, calidad. Me puse a revisar punto por punto. No cumplieron nada. Mm. Me puse a revisar los acuerdos suscritos cuando se incrementó a 2.30. Nada. No han cumplido nada. Entonces vos ves Pero un que montón sea de micros real. destartalados. Yo sé que Uno- no van a cumplir. Uno es que no vamos a permitir que se incremente el precio del pasaje, Ya. porque esa política pasa por el Consejo. Y aparte, lo que no se hizo antes lo vamos a hacer nosotros, que es solicitar y exigir que cumplan los acuerdos. Por otro Establecido, lado, ¿no? como le digo, se está trabajando para modernizar el sistema de transporte y se van a tener que acoplar al nuevo sistema de transporte. Porque no puede ser que Santa Cruz siga viviendo así. Cali Entiendo, y Medellín eran obviamente, ciudades. por las cuestiones financieras de la ciudad y demás. Mañana no va a ser, digamos, ¿no? Quizás no este año llegue el nuevo sistema de transporte público. Va a llegar esta gestión. Pero hasta mientras hay que modernizar los vehículos que ya están en una pésima Es condición. una deuda histórica. Es una deuda histórica y realmente este tema a mí me apena mucho porque subirte a un micro es inhumano. Si es que pillas un micro. Si es que para el micro. Si es que te quiere Si es que alzar. te lleva bien a destino. Y si es que pillas campo, porque ves, y parecen latas de sardinas tanta gente que llena. Alguien me decía que cada minuto un micro está cometiendo una infracción de tránsito. O está chocando, o está atropellando, o está... Cada micro. Por eso le digo. Cada minuto un micro está cometiendo un delito de tránsito. Sí. Cada minuto. Eso es No, inaceptable. y sabe que creo que se ha satanizado mucho al conductor del micro. El conductor Pero está yo creo- esclavizado. Pero yo creo que parte del es problema. la mayor víctima del sistema. Sin duda alguna. No tiene sueldo, no tiene seguridad Se social. la bajan a destajo, por eso corren como locos. Por eso corren como desquiciados. locos, claro. Entonces yo creo que sí. Y ese es uno de los acuerdos, por si acaso, que se suscribió en 2013, Ujú. que se acojan bajo la Ley General del Trabajo los choferes. No lo están haciendo. A mí me apena mucho. Imposible que lo Es una vida muy sufrida y creo que ninguna persona debería trabajar así. Ser conductor de un micro es la nueva esclavitud del siglo XXI en Santa Sí. Cruz de la Sierra. Y Por lo eso no menos me acá en parece Santa correcto. Cruz. Ha habido modelos, concejal, y siempre se han tomado como ejemplos la ciudad de Cali, la ciudad de Medellín, que eran como Santa Cruz, caóticas, absolutamente caóticas. Y además tenían otro componente, el narcotráfico. Hicieron de esas ciudades tremendamente peligrosas. Y ahora son ciudades modelo. Y han venido Medellín a Santa Cruz. es un gran Han ejemplo. venido acá a Santa Cruz, les han dicho, esta es la forma para salir del hueco. Así se debe trabajar. ¿Por qué no se hace caso, concejal? Usted, Yo creo que las anteriores gestiones no han hecho caso por falta de voluntad política. Quizás estaban muy ocupados en hacer plata. Hay que ser honesto. O no les interesaba o no tenían la capacidad, eso pero no ahora lo sé. podríamos llamarlos y decir, a ver, vengan de nuevo y explíquenos cómo. Pero es cómo que, se- es que sin duda, o sea, yo creo que para arreglar Santa Cruz no tenés que inventar la pólvora. Ejemplos sobran en el mundo de buenos casos de éxito de urbanismo. Medellín es un gran ejemplo de ser una Sí. ciudad devastada en los 80 y 90 por el narcotráfico. Hoy es una ciudad jardín, hermosa, ciudad modelo. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es Curitiba en Brasil. Curitiba es un Es un ahí está. excelente Muy buen ejemplo con el concepto de la acupuntura urbana que empezaron a hacer en los años 60. Camina por Curitiba, que una tranquilidad. Usted siente una tranquilidad. Por ejemplo, extraordinaria. Curitiba empezó, y yo lo he estudiado ese caso, querían peatonalizar. Todo el mundo se opuso. Iniciaron con una peatonal, un éxito.
hoy tiene más de 50 calles peatonalizadas porque la gente pide peatonalizar la calle de su comercio. Concejal, aquí Y no otra hay por cosa, dónde ahí nace andar. el afamado BRT. Claro, claro. Pero aquí no hay dónde andar. No hay ni siquiera veredas, aceras. Hay un concepto que nosotros implementamos en nuestro programa de gobierno durante la campaña que era el concepto de la caminabilidad. De la caminabilidad. Claro. ¿Por dónde uno que, Dios mío? No podés caminar en Santa Cruz en ninguna zona porque no hay aceras uniformizadas. No hay Tenés cómo. el parqueo que baja, luego tenés otra acera que está más así, la otra más abajo, o esta que nunca la arreglaron, que está Maleza. quebrada, o maleza, o tenés un árbol ahí que sus raíces lo han roto. Tenés que ir más o menos medio que saltando, digamos. Como Mario Bros. Estás ahí. Es Y eso no impresionante. está bien. No, pues concejal es realmente. A ver, en sociología hay un concepto que a mí me encanta mucho, que dice, cuando una sociedad humilla a sus ciudadanos a través de sus instituciones públicas, estamos hablando de una sociedad incivilizada, incivilizada. Y estamos siendo nosotros humillados por el transporte público, que no es público, vuelvo a reiterar, es sindicalizado y mafioso. Estamos siendo humillados porque o nos extorsionaban con una licencia medioambiental que menos mal que ya está fuera, o con una serie de tramitología que nos complica mucho la vida, etcétera, etcétera. Entonces, el etcétera, concejal, es gigantesco. Es un gran etcétera. Es un etcétera que yo, la verdad, no quisiera estar en sus pantalones, concejal, porque el tiempo es muy cortito. 5 años es muy poco muy para hacer mucho, Sí, pero es demasiado tiempo para quienes no hagan nada. Sí. Entonces, la agenda debería ser bastante intensa. Yo le agradezco, concejal, por haber venido al programa. Creo que hemos tocado varios temas. Solamente quería preguntarle un tema más. En las últimas semanas, Fernando, no sé cuántos robos estamos teniendo en la ciudad. Y esto es crítico. Ya la inseguridad en la ciudad se está convirtiendo en un problema ya mayúsculo, un problema grave. Y una ciudad insegura es una ciudad que pierde mucho, pierde turismo, pierde el sector terciario. Y pierde humanidad. Claro, entonces se habla de una guardia municipal, no sé en qué anda esa guardia municipal, también entraron en paro, no se les pagaba, sé que trabajan también horas, sobre horas, otra explotación laboral, por Dios. Ese es un gran tema, ¿no? Porque la seguridad ciudadana en una gran urbe es un tema central. ¿No? En ciudades más pequeñas quizás no es lo más relevante, pero sí lo es en una gran urbe, en la ciudad más grande de Santa Cruz, de Bolivia, perdón, que es Santa Cruz de la Sierra. Se está trabajando en refundar la Guardia Municipal, porque tiene que tener dos cuestiones fundamentales. Una de ordenamiento, pero hacerlo bien el ordenamiento, porque en los últimos años solamente ha sido echarle palo a los comerciantes, y creo que a punta de garrote no cambias una sociedad. Entonces tenés la cuestión de ordenamiento, pero también una cuestión de seguridad ciudadana. Hay que refundar la Guardia Municipal y especializarla en materia de seguridad ciudadana, de que puedan cubrir puntos clave. Y sabemos de muchos puntos clave, por ejemplo, cerca de los mercados hay mucha inseguridad. O en el centro, que por eso ha caído mucho el centro, porque se ha convertido en un factor de inseguridad. Concejal, Y ahí también el entra centro, la luz. el casco viejo, concejal, es increíble cómo está de abandonado. Uno va a la plaza, cuando uno va a una ciudad a conocerla, ¿cuál es el primer lugar al que visitas? La plaza principal. Uno va a la plaza principal, concejal, no hay ni un basurero, ni un basurero. Ve gente durmiendo en la calle con toda la pena que me da a mí, porque nadie pues elige ser pobre en la vida y quedar varado y tirado en la calle. Pero son orinales por todo lado. Concejal, ¿por dónde van a arrancar? Yo la verdad quisiera ver esa agenda. La cuestión del centro justamente va por donde vamos. Es un tema integral y hay muchísimas cuestiones que hay que atender, sin duda. Hay muchos flancos en la cuestión del centro, pero una fundamental es la seguridad ciudadana. Tienen que haber gendarmes que los han tenido escondidos en su central ahí en la ex terminal en La Ramada durante 5 años. Los gendarmes tienen que salir y tienen que salir preparados también. Capacitados, formados, para atender cuestiones de seguridad ciudadana en el centro, que no hayan robos, que vos
puedas ir a cualquier hora al centro y saber que no te va a pasar nada. Pero que también que ordenen, que las calles no se conviertan en mercado en el centro, que puedas estacionar. Ese es otro tema. Ese es otro tema fundamental. Es que la agenda sería, podríamos estar hablando toda la mañana. Solo hablando del centro nos tiramos toda la mañana. Claro. Un último tema. Por fin el alcalde más poderoso de Santa Cruz se sentó con el gobernador de Santa Cruz. Están trabajando una agenda conjunta. ¿Es así? ¿Tienen una agenda conjunta? Por supuesto, cuando estás hablando de que Santa Cruz de la Sierra ya no es solo Santa Cruz de la Sierra, sino que ya hablamos de la gran Santa Cruz metropolitana, Claro. obviamente tenés que tener reuniones para ciertos puntos centrales donde convergen ambas instituciones, gobernación y alcaldía. Antes no había Entonces nada. se tienen que... Cero se tienen que comunicación. no, a ver, es que esta nueva generación no cree solamente, ya no cree en amigo-enemigo, en esa polarización que ha habido en los últimos años. Yo creo y creemos que para hacer gestión tenés que poder sentarte a hablar con todos. Y creo que de eso se trata la política, o hacer una política sana. Claro. Poder reunirte Madura, pues, ¿no? de forma madura. No, el alcalde se reúne con el gobernador sin ningún problema. Es más, tienen una muy buena relación. Y lo mismo también para con el gobierno nacional. El presidente Rodrigo Paz y el alcalde de Mamén Saavedra tienen una excelente relación. También han estado en Entonces, reuniones. eso va a facilitar también la ejecución de grandes proyectos para la ciudad. Porque Traer al final de eso inversiones. se trata, ¿no? Hay que traer inversiones, concejal. Hay que traer inversiones, hay que generar condiciones para que la gente pueda emprender. Y obviamente esto se genera a través de la política, ¿no? Y una política sana es que podamos hablar entre todos. No importa de qué partido. Vos podés estar en un partido, yo en otro, pero no somos enemigos. Y tenemos una agenda en común. Hay que tener una de agenda en construir común. Santa Cruz. Exactamente, y tiene que haber una agenda en común que es mejorarle la vida a la gente, sin importar el color político. Concejal, muchísimas gracias por venir al programa, le agradezco mucho. Lo vamos a estar llamando más seguido porque hay muchísimos temas en la agenda Hay mucho que hablar. que queremos tocar. Finalmente, hoy día juega Argentina con Cabo Verde. Su pálpito, concejal. No me diga Argentina porque me enojo. Yo solamente espero un partidazo histórico. Casi no vengo, le cuento, porque ayer quedé afónico con los partidos. Gol de Cristiano. Lo metió en el último minuto. ¿Cómo fue? Un golazo. No, le anularon un gol por el VAR y luego hizo otro gol de penal. Es mucho. Pero lo alargaron creo que 115 minutos. Jugaron partidas. Es mucho. Y yo como amante del fútbol no me quiero poner una camiseta como tal, simplemente quiero ver partidazos hasta que acabe el Mundial. Hablaba con un gran amigo, Vittorio, que usted lo conoce. Claro. Y le decía, ¿y la liga? No tenemos ni liga siquiera. Ni liga tenemos. Es que estamos en parón por el Mundial. Usted sabe que hay muchos de parón, la liga que juegan el Mundial. Pero por los 50 y tantos días de los bloqueos se paró la liga. Sí. Bolívar tuvo que venir a jugar aquí al estadio, Sí. su partido de la Libertadores, y en mitad del estadio se le cortó la luz al estadio. Apareció de la nada el pobre Juan Pablo ahí, JP, a ver, prendan la luz. A ese nivel hemos llegado, concejal. En pleno partido internacional se nos apaga la luz del estadio. Santa Cruz no tiene un estadio como debería tener. Es el clásico más apasionante, más fuerte, intenso. Es una maravilla ver Oriente contra Blooming. Y el clásico Bolívar Strong es soporífero. Ya ni juegan ni corren esos tipos. Yo soy bolivarista. Pero acá es realmente un despropósito no tener un estadio como debe. El turismo del deporte también es muy importante. Hemos perdido la final de la Sudamericana. ¿Qué refacciones han hecho, por favor? Esa es otra auditoría pendiente que ya la hará JP en su momento. Claro, le corresponde al gobernador. A mí me pareció, no quiero ahondar mucho en ese tema porque no me compete como concejal, pero yo después de muchos años volví al estadio el otro día. ¿Y? Soy orientista, perdimos ahí en la despedida de Martins, pero no vi qué reflexión se habrá hecho al estadio. Yo la no vi verdad. absolutamente Pero, nada. bueno, quizás los que iban un poco más seguido, quizás habrán notado algo. Me llamó la atención que generar ahora es mejor que preferencia. Hubo ese cambio de lado, bueno, en fin, algunas cosas de maquillaje pero después no ha habido un cambio de fondo. Sí. No ha habido. Si uno va y rasca, va a aparecer otra vez el ladrillito ahí. Un desastre. Bueno, Un desastre. ya, habrá que ver qué dice el gober. Todos los países tienen vuelta de liga. El 15 de julio vuelven todas las ligas a nivel Latinoamérica, menos la boliviana.
Bueno, concejal, muchísimas gracias por estar aquí en el programa nuevamente. No, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá, poder compartir y tener esta charla tan amena que la sentí, la verdad, una entrevista un poco diferente, mucho más amena, mucho más divertida. Me gustan estos intercambios. Gracias, concejal. Esa es la idea. Aquí la idea es conversar, dialogar, etcétera. No somos altisonantes como algunos. Además es el Día Internacional del Periodista Deportivo, así que un saludo a todos ellos. Un abrazo. Nos vemos el día lunes con un tema más. Adiós. Sentí, la verdad, una entrevista un poco diferente, mucho más amena, mucho más divertida. Me gustan estos intercambios. Gracias.